Pero bueno, si es necesario grabar las sesiones y subirlas para ver qué pasa. Entonces, como les había dicho la clase pasada, bueno, en clases pasadas vimos el tema de distribución de frecuencias, ¿sí? ¿Se han de acordar? Bueno, esa clase de distribución de frecuencias la hicimos de dos maneras. De una forma que la puedes hacer como si estuvieras en el cuaderno, en la calculadora, la antigüita, ¿no? ¿Sí? Pero también vimos la otra forma que es por medio de la herramienta de Excel y que es bien fácil hacerlo. Entonces, aquí también vamos a hacer este tema de medidas de tendencia central y de dispersión. Lo vamos a hacer de la forma antigua, ¿verdad? Como si estuviéramos en el salón de clase. Hacen su cuadro y todo, sus tablas con la regla y todo, le miden, sacan su calculadora y lo hacen manualmente. Pero también lo vamos a hacer de otra manera por la herramienta de Excel. Entonces es importante hacer estas dos partes, porque normalmente cuando les doy clases presenciales, agarro dos o tres clases para irnos al laboratorio de informática y trabajar Excel ahí. Pero aquí pues ya tenemos esta ventaja, ¿no? De que no es necesario irnos al laboratorio de Excel, ¿no? ¿Sí? Entonces, con que ustedes lo observan y practiquen después de esta clase, pues va a estar muy bien. ¿Sale? Bueno, entonces es este tema que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Ahí está. Medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Conocer y calcular las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Sale? ¿Qué es las medidas de tendencia central? Bueno, ¿qué medidas vamos a ver? La más fácil de todos es medir. Déjame aquí a ver, que ya se me fue. Pluma debe de estar en rojo. Media, mediana, moda y rango medio. Esos cuatro es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo se van a calcular cada uno de ellos. ¿Sale? De todos modos, creo que ya habíamos visto por ahí un video de cómo calcular estas. Pero bueno, de todos modos, ahorita se va a abordar ese tema. Posteriormente, la próxima clase vamos a estar viendo lo que son medidas de dispersión, que tiene que ver con el rango, varianza y desviación estándar. ¿Sí? De todas estas también se van a sacar una tabla, como le hicimos la tabla de frecuencias, también se va a hacer así. Pero ya vamos por partes, poco a poquito para analizar. ¿Sí? Este tema, como les decía, el día de hoy va a ser medidas de tendencia central y nos dice lo siguiente, ¿verdad? Son valores numéricos que localizan de alguna manera el centro de un conjunto de datos. El término promedio a menudo es asociado con todas las medidas de tendencia central. ¿Sí? O sea, aquí es importante, si ustedes se dan cuenta, ¿sale? Esta es una grafiquita. Esta gráfica mide principalmente lo que son precipitaciones, ¿sí? O sea, lluvias en milímetros con temperatura. Y se va llenando los diferentes datos, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí en enero pues hubo a 20 grados, más o menos la precipitación fue a 40 y así, ¿no? Son varias medidas de tendencia central. Esos son los datos conforme a la temperatura, pero también podemos hacer sobre las precipitaciones, ¿ok? Esos dos conjuntos de datos podemos buscar precisamente. El objetivo es ver el centro de conjunto de datos. Es lo importante. Porque podemos tener 12 datos, pero necesitamos sacar el promedio o la media. ¿Sí? O por ejemplo ustedes, decir, el grupo 614 de 30 alumnos, decir, el alumno número 1 tuvo un promedio en quinto semestre de 8.0. El segundo alumno tuvo un promedio de 8.2. El tercer alumno 8.3 y así, ¿no? Hasta llegar al número 30 que tuvo 7.2, ¿no? Decir.
¿Qué es lo que vamos a hacer con la media o promedio? Tenemos que sumar todos esos promedios y dividirlo entre 30. ¿Sí? Es decir, queremos sacar un promedio, una media, precisamente del promedio general del 614. A ver cómo es ese grupo, ¿verdad? Ah, pues los maestros luego dicen, voy a darle clase al 614. Ese es un grupo muy bueno. ¿Por qué? ¿Qué promedio tiene? No, pues tiene un promedio de 9.2. Ah, no, sí, hasta da gusto, ¿no? Pero en cambio voy a X grupo, ¿sí? Y entre colegas luego nos decimos, ¿a qué grupo vas, profe? No, pues yo voy a X grupo. Híjole, ese tiene un promedio de 7.2 y además tiene un montón de bajas y etcétera, 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 ¿no? Entonces, para eso es importante sacar los promedios, la media, por lo menos de aprovechamiento general de cada uno de los grupos. Ok, entonces esto es lo que vamos a estar haciendo. Precisamente, primero vamos a estar sacando la media. ¿Cómo se calcula la media? Se presenta por X. Se lee como X barra o media de la muestra. Es la suma de todos los valores de la variable X. La suma de los valores X se simboliza como sumatoria de X. Esto significa sumatoria de X. Este que parece una E así rara es una sumatoria en matemáticas. ¿Sí? Como esta que está aquí, miren. Déjenme ahorita aquí en Word. Si insertamos aquí, vamos a poner uno nuevo porque vamos a poner uno nuevo. También en Excel hay, pero bueno, aquí está. ¿Dónde está? No lo perdí, ya lo perdí. Bueno, es que estas nada más son fórmulas. Bueno, ahorita lo encontramos, pero por ahí debe de estar. Porque, bueno. Aquí está. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esta, que es una E, es medio rara, significa sumatoria o suma. De hecho, creo que ya les había comentado la clase pasada. ¿Sí? Bueno, clases anteriores. Entonces, esta que significa esta E rara, significa suma de X. Y dividiendo entre el número de valores N. Lo anterior se expresa con una fórmula como, ¿cómo se expresa? X barra, que es promedio, es igual a la suma de todas las X entre el número total. ¿Sí? Es como les decía, si hay 30 alumnos en el 614, tengo que sumar todos sus promedios. Uno tiene 8.5, otro tiene 9, otro tiene 7, otro tiene etcétera. ¿Sí? Sumo todos sus promedios de los 30 compañeros y lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el número total de participantes. Esta es la fórmula que nos ayuda, ¿sí? ¿A qué? A calcular la media. Ejemplo, un conjunto de datos consta de 5 valores, ¿sí? Esos valores, como ustedes saben, es el 6, 3, 8, 6 y 4. Encuentra la media. Es lo más sencillo del mundo, ¿verdad? X barra o promedio o media es igual a la sumatoria de todos los datos entre el número total de datos. Es decir, 6 más 3 más 8 más 6 más 4 nos da ¿qué? 27. Entre el número total de datos. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 datos. Entonces son entre 5. 27 entre 5, esto nos da 5.4. Ese es el promedio o la media en estadística. Así se calcula. ¿Sale, chavos? Y se dan cuenta, esta es otra demostración donde los datos que eran 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Porque aquí pues no están tan ordenados. Aquí sí. La media principalmente es esta. ¿Sí? Es la parte central. Por eso, ¿cómo se llama nuestro tema, chavos? ¿Cómo se llama?
Medidas de tendencia central. Central, ¿sí? Aquí está, central. Entonces, tenemos que buscar precisamente el promedio o la media del conjunto de datos que nos da el ejercicio, ¿sí? A esto también le llaman centro de gravedad o punto de equilibrio en estadística. Bueno, esto es la media, ¿sí? ¿Cuántas tenemos que ver? Según aquí nuestra diapositiva. 4. Vean, ya vimos una. Tan fácil, ¿verdad? Esta ya está. Falta la que sigue, que es mediana, después moda y luego rango. Vamos a la mediana, que a lo mejor podría ser una de las más difíciles de entender, pero ahorita se van a dar cuenta. ¿Qué es la mediana? Valor de los datos que ocupan la posición central cuando los datos se ordenan según su tamaño. Representa por X, se representa por X, se lee como X tilde o mediana de la muestra, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí hay que, pues una serie de preguntas. ¿Cuántas son? 3, 6, 7. Normalmente se puede a veces confundir la mediana con, con la media, pero son poco diferentes, porque tiene que ver mucho con la posición de estén los determinados datos y normalmente se tienen que ordenar, ¿sí? Entonces, ese se puede decir que es la mediana, ¿sí? ¿Cuántas personas hay? 3, 6, 7. ¿Cuál es la mediana? Pues el número 4, ¿no? Pero el número 4 es precisamente porque están ordenados los datos. Son de tendencia central, precisamente. Aquí haciendo otra analogía sobre esta parte. Se me están mandando unos mensajes. Bueno, quién sabe qué está pasando con este internet. ¿Sí me escucha? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Ah, ok, es que ya había yo dudado aquí del internet porque en mi celular me decían que ya no tenía internet. ¿Quién sabe qué tiene esta cosa? ¿Qué le pasó? Permítame. Que luego se necesita para hacer la calculadora y todo eso. Y también lo necesito para ver qué es lo que están, precisamente ustedes están viendo. Ah, bueno. Lo voy a reiniciar. Entonces, ¿qué es? Procedimiento para encontrar la mediana. Se ordenan los datos. Es muy importante ordenar los datos porque a veces los datos están todos desordenados. Aquí, ¿no? 6, 3, 8, 6, 4. Están desordenados. ¿Cómo los ordenaríamos de menor a mayor? Aquí lo podemos ordenar que primero sea el 3, después va el 4, dos veces el 6 y al final el 8. ¿Sí? Esa sería una forma de ordenarlos. ¿Por qué? Pues porque están desordenados. Entonces aquí nos dice, lo primero que tienes que hacer, tienes que ¿qué? Ordenar datos. Es importante. Sería el paso número 1. El paso número 2 dice, determine la profundidad de la mediana. No quiere decir que es la mediana, sino simplemente la profundidad, ¿sí? Aquí nos dice la profundidad, que es el número de posiciones a partir de cualquier extremo o posición de la mediana se determina con la siguiente fórmula. Y ahí está esa fórmula. Ustedes alcanzan a ver, ahí hay una fórmula. Esa fórmula nos dice profundidad de la mediana es igual a un número, ahorita vamos a ver qué número, más 1 a un número más 1. Le borro aquí, que no se alcanza a distinguir. Tiene que ser rojo. Ahí está. El número más una unidad dividido entre 2. ¿Sale? Que esto es igual a dx
igual a n más 1 entre 2. Esta sería la fórmula, pero nada más para saber la profundidad de la ¿qué? De la mediana, más no es la mediana, ¿sí? Muy diferente esa parte. Bueno, aquí nos dice, la profundidad o posición de la mediana se encuentra al sumar los números de posición de los valores de los datos más pequeños, 1, y más grandes, n, y dividir el resultado entre 2. N es el mismo número que la cantidad de porciones de los datos, ¿sí? Entonces, como yo les había dicho, ¿verdad? Podemos identificar un montón de definiciones, pero básicamente la mediana, ¿verdad? En lo que es el campo estadístico, pues es lo que se trata de uno de encontrar es el valor de la variable de posición central, ¿sí? Que está precisamente en un conjunto de datos, ¿sí? ¿Por qué se le denomina mediana? Bueno, porque es una serie de datos o puntuaciones que entre esas puntuaciones centrales debe de estar precisamente ordenados. Tenemos que organizarlos. Ese es el objetivo principal, a diferencia de la media. En la media no se organizó. Si ustedes se dieron cuenta, en la media, pues no se organizó. Así se sumaron 6 más 3 más 8 más 6 más 4. Nos dio 27 entre 5 ya. Esta es la media. Pero en la mediana sí se tienen que organizar el conjunto de datos. ¿Sí? Aquí también nos dicen lo mismo, que precisamente determina el valor de la mediana, contar los datos ordenados, localizando el dato que está en dx, décima posición. La mediana será la misma sin importar a partir de cuál extremo de los datos máximo mínimos ordenados se encuentre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del 0 a 2, pues ¿cuál se supone que debe ser la mediana? Pues este, ¿sí? La profundidad podría estar aquí, pero esta es la profundidad, o acá, o hasta acá, no sé, ¿sí? Dependiendo los datos. Pero la mediana siempre debe de estar en medio. ¿Por qué? Porque es una medida de tendencia central y así se llama el tema que estamos viendo. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo? Encuentre la mediana del conjunto de datos que es 6, 3, 8, 5 y 3. Los datos ordenados de manera creciente son. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como les había dicho, aquí les había puesto, es orden de datos. Ordenar datos. Entonces, es lo que está haciendo primero. Ordenar datos. 3 de menor a mayor. Es 3, 3. Aquí está. 3, 3. Después 5. Aquí está el 5. ¿Sí? 6 y 8. 8. Están ordenados de menor a mayor. Segundo paso. Determina la profundidad de la mediana con esta fórmula. Esta que puse aquí en cuadritos. Que es n más 1 entre 2. ¿Sí? Entonces, aquí está la fórmula. N más 1 entre 2. Aquí está. ¿Sale? Es igual a n. ¿Qué significa n? Pues es el número de datos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. 5. Si ustedes se dan cuenta, el número de datos es 5. Más 1, porque así se dice la fórmula. Más 1, o sea, 5 más 1 entre 2. 5 más 1 es 6. Entre 2 nos da 3. La profundidad de la mediana ¿es qué? Es 3. Y aquí está puesta. Más no es la mediana. ¿Sí? Hay que tener claro. Es decir, la mediana es el tercer número desde cualquier extremo en los datos ordenados. X igual a 5. Observe que la mediana esencialmente separa el conjunto de datos ordenados en dos subconjuntos de igual tamaño. Entonces, ahí está. A ver, déjeme ver por qué se está yendo el internet.
Ya está. Sí, ¿sí escuchan, chavos? Porque como que el internet se está yendo, no sé qué está pasando. Sale, bueno. Sí, Entonces, ahí está. Ah, muy bien. Ya que volver aquí, es que ese es el problema ahorita con el internet. Entonces, ahí está. Vamos a ver otro ejemplo de mediana, ¿sí? Otro ejemplo sería encontrar la mediana de la muestra, que es 9, 6, 9, 10, 8. Estos son los datos. Esta es la muestra. ¿Ok? Otra vez, a ver. Aquí está. Esos son los datos, ¿vale? Aquí están los datos. Ordenados de menor a mayor da 6, 7, 8, 9, 2 veces 9, ¿verdad? Porque aquí se repite 2 veces el 9 y luego el 10. ¿Sí? Entonces, estos son los datos del problema, ¿sale? Se tienen que ordenar de menor a mayor, aquí está. Después se tiene que sacar la profundidad de la mediana con esta fórmula, ¿sí? Con esta que está aquí, ¿sale? Que esto es igual a n. ¿Cuánto vale n? Pues ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 datos, aquí está. ¿Sí? El anterior, si se daban cuenta, pues eran 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Aquí está, 5. Y este va a ser aquí 6. Siguiendo con la fórmula, tenemos que sumarle una unidad, o sea, más 1, entre 2. 6 más 1, 6 más 1 son 7, entre 2, 3.5. Entonces, esa es la profundidad precisamente de la mediana. Paso número 3 ya es calcular la mediana. Es decir, la mediana está a la mitad entre las porciones de los datos de la tercera y cuarta. Para encontrar el número situado a la mitad de dos valores cualesquiera, se suman los dos valores y el resultado se divide entre 2. En este caso se suman el tercer valor, que es 8, y el cuarto valor, que es 9. Luego se divide entre 2. La mediana es igual a 8.5. Observe de nuevo, la mediana separa el conjunto de datos ordenados en dos subconjuntos del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, a ver, aquí a lo mejor todo este rollo luego no lo entendemos, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, son 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es más o menos el centro de estos datos? Si hay 6 datos, el centro es el 3, ¿verdad? Que es el 8. Como nos dicen, hay que sumar precisamente, ¿verdad? Los dos datos más centrales de todos ¿cómo se llama? Estos números, es decir, el 6 y el 8, chavos. ¿Ok? Tenemos que sumar estos dos valores. ¿Por qué? Porque son los que más se acercan al centro. Son los que más se acercan al centro ¿cómo se llama? Del conjunto de datos. Estos, el 8 y el 9. Porque este es el dato número 1, el dato número 2, dato número 3, dato número 4, dato número 5 y dato número 6. ¿Cuáles son los que están en el centro? Pues normalmente es el 3 y el 4. También podríamos haber hecho el 2 y el 3, pero como queremos que sea más representativo, ¿por qué más representativo? Porque son números mayores, sería el 8 y el 9. Entonces, sumamos los dos, 8 más 9 nos da 17. Y como dice aquí, se divide entre ¿qué? Entre 2. El resultado es 8.5. Esta es la mediana, ¿sí? De todo este conjunto de datos, todo este conjunto de datos que hay aquí. Esta es la mediana, ¿sale? Bueno, esa es una forma de explicar la mediana. La moda, bueno, ya vamos 2, chavos.
Ya llevamos dos. Media y mediana. Ahora vamos con la moda, que está bien fácil. Y al final, rango medio. ¿Sí? ¿Qué nos dice la moda? La moda nada más es una definición. Es el valor de X que ocurre más frecuentemente. Nada más. No necesitamos fórmulas ni nada por el estilo. Va de nuevo. Es el valor de X que ocurre más frecuentemente. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería? El que ocurre más. ¿Cuál sería la mediana? Es el que ocurre más, pues sería el 9, ¿sí? Porque este ocurre dos veces. Entonces la mediana sería 9. Aquí le pusieron el 9, mira. Esta es la mediana, la moda, perdón. Esta es la moda y esta es la mediana, ¿sí? Porque es el valor que se repite más veces o que ocurre más frecuentemente. Ocurre más frecuentemente. Es la que más se repite. De todos estos datos, que es el 9, 6, 7, 9, 10, 8, ¿cuál es el que más se repite? Pues el 9. El 9 se repite dos veces. Como se repite dos veces, pasa a ser la moda. ¿Ok? Esa es la moda. La moda es la que se repite dos veces. ¿Sí? En lo que son los procesos estadísticos es muy importante la moda. Posteriormente en otras clases les voy a decir por qué es tan importante la moda. Ahorita pues es bien fácil de determinar, pero es importante cuando estamos haciendo datos estadísticos. Bueno, esa es la moda. Y ya por último nos falta el rango medio. ¿Sí? ¿Qué es el rango medio? Número que está exactamente a la mitad del camino entre un dato con menor valor y un dato con mayor valor. Se encuentra promediando los valores mínimo y máximo. Esta es fórmula, ¿sale? Que nos dice rango medio es igual a valor mínimo más valor máximo entre 2, que es lo mismo que esto, ¿sale? Entonces, continuando, las cuatro medidas de tendencia central representan cuatro métodos distintos para describir el centro, ¿sí? Porque son medidas de tendencia central. Estos cuatro valores pueden ser iguales, aunque es más probable que sean diferentes. Para los datos muestrales de 6, 7, 8, 9, 9, 10, la media es 8.2, la mediana es 8.5, la moda es 9 y el rango medio es 8. ¿Sí? Entonces, ya está todos estos datos. Pues ya los, ¿cómo se llama? Ya los calculamos, ¿no? ¿Sí? 8.2, ¿sí? Es sumar todo esto, 6 más 7 más 8 más 9 más 9 más 10. Entre 2 nos tiene que dar 8.2. La mediana, como les había dicho, se suma el 8 más el 9 y se divide entre 2. Ya está, y nos sale 8.5. La moda es 9 porque es el dato que más se repite. Este con este. Son los datos que más se repiten, esta es la moda. Y el rango medio, ¿sí? Como nos dice en la fórmula, es el mínimo más el máximo. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es el 6 y el máximo, ¿cuál es? Es 10. Entonces aquí sería 6 más, ¿qué le podemos poner? 6, ¿verdad? 6 más 10. Ahí me sale así. Esto es igual. 6 más 10, 16. Entre 2, ¿cuánto nos da? 8. Bueno, ahí está. ¿Sí? 6 más 10 entre 2. ¿Por qué 6? Porque es el valor mínimo de los datos, chavos. El valor mínimo de los datos es 6 y el valor máximo de los datos es 10. 6, ¿verdad? Más 10 nos da 16 entre 2, porque aquí nos dice entre 2. Esto nos da 8. Por eso nos dice que el rango medio es 8. Y aquí están representados todos los datos. La media es 8.2. La mediana 8.5. Este que está aquí. La moda es 9. Y el rango medio 8.
Es decir, todos estos 4 datos que son datos de medidas de tendencia central, tratan de aproximarse lo más posible al centro o al promedio de todos los datos dados en el problema. ¿Sí? Es muy importante entender esa parte, porque entre más sepamos los datos centrales, más precisamente vamos a tener más información de qué fenómeno está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, esa es esa parte, chavos. Es importante entender y saber y buscar los datos del centro de cada determinado número de datos. ¿Sí? Acuérdense, lo primero que tenemos que hacer es organizarlos, ¿sí? Que sería una parte para sacar la mediana, después su profundidad y después la media. Anteriormente ya teníamos que haber sacado la media y posteriormente sacamos la moda y al final el rango medio. ¿Sale? Bueno, esta es la parte, se puede decir, la más sencilla o la más clásica, la que normalmente lo hacemos todos en nuestro cuaderno. ¿Sí? Lo podemos hacer en nuestro cuaderno y hacer y resolverlo, como siempre, como estudiamos en clases presenciales. Pero también lo podemos hacer por la ayuda de la tecnología, ¿no? De Microsoft, de Excel, ¿no? Y podemos hacerlo de esta manera. Aquí nos dice cómo hacerlo, ¿sí? Aquí nos dice cómo sacar la media, la mediana, la moda y el rango medio, ¿sí? Vamos primero a la media, ¿sí? Vamos a hacerlo por medio de Excel. Aquí ya tengo Excel, aquí está, ¿sale? Vamos a poner el primer ejercicio. ¿Cuál sería? A ver. O bueno, vamos a poner el de las diapositivas. Que aquí dice muestra 9, 6, 7, 9, 10. Ahora, vamos a poner esas. 9, 6, 7. ¿Sale? Muestra 9, 6, 7. 9, 6, 7, 9, 10, 8. 9, 10, 8. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 6. Son 6 datos. Vamos a ver si son 6 datos. 2, 4, 6. Ahí está. Tenemos que ponerle primero aquí, que es la media. Aquí nos dice que primero hay que poner igual promedio. ¿Se dan cuenta? Ya apareció aquí. ¿Sí? Si ven aquí, en su pantalla, ya apareció. Excel ya tiene precargado el promedio, que básicamente es la media, ¿no? El promedio, ¿sí? El promedio es la media. ¿Dónde está? El promedio es la media. ¿Sale? Esto es lo que va a hacer Excel. Va a sumar todos los datos y lo va a dividir entre el número de datos. ¿Sí? Bien fácil para que no estemos ahí batallando nosotros en nuestro cuaderno, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular el promedio o la media. Entonces aquí le ponemos el cursor, la flechita, le ponemos doble clic y apareció. Nos pide el rango de qué a qué, o sea, qué voy a hacer el promedio, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer esto. Seleccionar de A2 a A7. Y ya está. Se dan cuenta, ya está seleccionado aquí el rango de A2 a 7, o sea, el promedio de A2 a A7. Esto nos da 8.16. Si lo redondeamos es 8.2. Vamos a ver si sale. Ahí está, 8.2. ¿Está bien? ¿Sale? Bueno, yo lo hice más exacto porque aquí está redondeado. Sí, pero sale eso. ¿Ok? Eso es lo que es en base a la media. Vamos al siguiente, a la siguiente diapositiva que nos dice que es la mediana. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la mediana? Bueno,
Aquí lo mismo, vamos a poner mediana. Igual, le ponemos igual, mediana. ¿Se dan cuenta? Ya apareció aquí. Ponemos doble clic y aparece. Y volvemos a seleccionar este rango. El mediana del rango de A2 a A7. Nos da 8.5. La mediana, vamos a ver si da. Aquí está, 8.5. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, vean qué tan fácil para evitarnos estos cálculos, ¿va? Si queremos aplicarlos en Excel, pues ya no hacemos esto de la mediana. Vean. Sí, o sea, es más fácil, ¿no? Bueno, esa es la mediana. Vamos al siguiente que es moda. Acuérdense, moda, ¿qué nos dice? Moda, ¿qué es? Es el valor que se repite más veces, ¿sí? Esa es la moda. De igual manera, ponemos el nombre moda. Le ponemos el símbolo igual y ponemos la palabra moda, ¿sí? Y aquí aparece. Este que está hasta abajo, le ponemos doble clic y nos dice, bueno, ok, la moda vas a calcular, pero ¿qué rango? Ah, pues nosotros vamos a tener que jalar, o sea, apretar el mouse izquierdo y jalarlo. Seleccionarlo de A2 a A7. Ahí está. Le ponemos Enter. Y aparece el 9. ¿Cuál es el número que más se repite en estos datos? Pues es el 9. ¿Ya se dieron cuenta? Es el 9. El 6 nada más una vez, el 7 nada más una vez, el 10 una vez, el 8 una vez. Pero el 9 se repite dos veces. Entonces la moda es igual a 9. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que la moda es el dato que se repite más veces. Esa es la moda. O sea, ya solito lo hace Excel, ¿no? Y aquí está. Moda. Moda es 9. ¿Se dieron cuenta? Vamos al siguiente ahora. Rango medio. Este a lo mejor es un poquito ya más complicado porque sí hay que meterle toda esta fórmula, si se dan cuenta. ¿Sí? Toda esta fórmula hay que meterse. Pero pues vamos a intentarlo, ¿no? A veces nos ayuda Excel, a veces dice, ay, te falta un paréntesis, te faltó esto. Pero bueno, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. Entonces aquí es rango medio. Vamos a abrirlo un poquito aquí. Ahí está. Entonces le ponemos la fórmula igual, paréntesis, paréntesis, máximo. ¿Sí? Que máximo, aquí nosotros tenemos que poner el rango que va de A2 a A7. Entonces le ponemos dos puntos. A2. No. Ajá. Perdón, aquí sí. Se me fue. Aquí nosotros. Y. Ok. Aquí vamos a ponerle. Ahí está. Son paréntesis. De A2, dos puntos, A7. Cerramos paréntesis. ¿Sale? ¿Se dan cuenta? Vamos siguiendo esta fórmula. ¿Sí? Luego le ponemos más, mínimo y otra vez el rango. Tenemos más. Aquí está. No, no era. Aquí está. Mínimo. Paréntesis. Igual. A2. Dos puntos. A7. A7. ¿Por qué A2 A7? Pues porque aquí está. Mira. A2 A7. Solito se selecciona. Cerramos paréntesis. Volvemos a cerrar. ¿Sí? Y luego entre 2. ¿Sí? Vamos a ver si la acepta. Ahí está. Salió 8. El rango medio es 8. Aquí está. En la diapositiva nos dice que es 8. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces,
Es fácil relativamente, ¿no? Poner todas estas fórmulas. Si nosotros queremos cambiarle aquí los datos, pues ya es más fácil, ¿sí? Y ya nos evitamos todo ese rollo. Hay muestras, como les había dicho, de 20 datos, de 30 datos, 50 datos, etcétera. Y esto nos va a servir mucho para no estar batallando, pues a la antigüita, como le hacíamos en el cuaderno, ¿verdad? Sí, como le hacemos aquí. Batallamos para sacar el 8.5. Bueno, ni tanto, pero poco a poquito batallamos para sacar el 8, que fue lo que nos salió aquí en el Excel, 8, ¿sí? Entonces, vean cómo está la situación, chavos. Se puede hacer de las dos maneras y es pues relativamente fácil. ¿Alguna duda, chavos? Hasta aquí. ¿Dudas, No, comentarios, profe. aclaraciones? Bueno, lo que vamos a seguir haciendo, porque nuestra tarea nos dice que hay que resolver estas, chavos. El ejercicio número 1, ejercicio número 2 de la diapositiva 22, el ejercicio de la diapositiva 23. Son 3 ejercicios que tienen que hacer, ¿sale? Para que esa sería la tarea semanal.